de harto, ardía de ansias, de fama, de dinero y matrimonio en este tiempo, pero tú te burlabas de mí. No podía yo tenerme en más que él por el solo hecho más docto, sino que me gozaba en agradar a los demás. No me gozaba simplemente con ser el más docto, sino que me gozaba en que los demás declararan de mí que yo era un hombre importante, que no me importaba en sí enseñarles algo, dice San Agustín, sino lo único que me importaba era agradarles, no me importaba que aprendieran, me importaba que ellos sintieran que yo soy magnífico, que soy mejor, elocuente, poderoso, es lo que San Agustín dice, obviamente, me refiero a él. Entonces, pero tú, Señor, que presides el destino de todo cuanto creaste, no te habías olvidado de quien iba a ser más tarde entre tus hijos, pastor y ministro de tus sagrados misterios. San Agustín iba a llegar a ser uno de los obispos. Él deseaba fama, deseaba casarse, deseaba el matrimonio, tenía sus planes, pero no, te burlabas de mí, dice, porque iba a ser pastor, célibe, obviamente. Iba a ser ministro de tus sagrados misterios, porque cabe mencionar que el celibato era una regla disciplinaria que aplicaba a los obispos. El concilio de Nicea ya lo había propuesto. Entonces, meditaciones que Agustín tenía en este tiempo, ya no me parecía tan absurdas las cosas de los libros eclesiásticos, de los padres, de los doctores de la iglesia, o maestros de la iglesia, de las escrituras. Los doctores maniqueos reprueban que Dios haya sido formado en forma corporal, y yo también lo reprobaba. Agustín estudiaba en las horas de la tarde la verdad, buscaba, estudiaba, terminaba de trabajar, llegaba y tomaba los libros de Platón, tomaba libros de los padres, aún de los escritos sagrados, eclesiásticos, las sagradas escrituras. Entonces, él también en sus reflexiones decía, bueno, es que no puedo creer que Cristo sea Dios y que Dios se haya hecho corporalmente. Podría casarme, meditaba él en sus reflexiones, en su soledad. Bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Puedo casarme con una mujer que tenga patrimonio y que me mantenga? Eso es lo que pensaba San Agustín. Una mujer que tenga patrimonio y me mantenga. Yo sé, y algunos por ahí llegan a pensar eso en estos tiempos. Y él afirmaba, es que no puedo ser continente, no puedo. Alipio, un amigo de Agustín, lo disuadía de tomar mujer para que se dedique a la sabiduría, o sea, al conocimiento filosófico. Un adolescente que aún no tenía edad para casarse se le ofrece a San Agustín, y San Agustín iba ya a la iglesia a escuchar a San Ambrosio. Su madre decía que esta mujer adolescente que esperara unos años y que se casara con ella, y San Agustín pues estaba dispuesto. Pero San Agustín no se había convertido, aún no había confesado a Cristo. Mientras tanto, mis pecados se multiplicaban, decía San Agustín, cuando se retiró de mi lado aquella mujer con la cual acostumbraba a dormir, es decir, la mujer con la que tuvo a su hijo Adiodato. Se fue, y a la cual estaba yo profundamente apegado. Ella fue la mujer con la cual San Agustín pues sintió un afecto humano. Mi corazón quedó hecho trizas y herido por una daga que no dejaba de fluir sangre. Ella regresó a África, no sin antes hacerte voto o hacerte el voto de no conocer a ningún otro hombre, como esta mujer hizo el voto de no conocer a ningún otro hombre. Ella estaba enamorada de San Agustín, pero se fue, porque pues no la tomaba como esposa, y algunos cuentan o algunas crónicas cuentan que ella no quiso estorbar a San Agustín, porque era una concubina nada más, y se fue. Y dejando al hijo natural de San Agustín, que había concebido, se lo deja. Entonces, San Agustín, en sus reflexiones, cuando llegaba a la tarde, llegaba él, supongo, se sentaba, tomaba sus libros y veía la inmoralidad sexual y todos los placeres. Y dice, ¿sería feliz o soy feliz realmente con esto? Él tomaba los diálogos de Platón, meditaba sobre el platonismo, y él decía, Dios no tiene figura humana, es imposible. Impasibilidad divina, Dios es impasible. ¿Cómo puede sufrir Dios? ¿Cómo puede ser crucificado? ¿Cómo puede morir? Él no entendía la unión hipostática,
No entendía los desarrollos dentro del cristianismo de los dogmas porque no había llegado a esa comprensión. Tú eres impasible. ¿Qué te puede dañar?, decía él. Que la sustancia divina se mezclara con la humana sería una corrupción total. Seguía él pensando, la naturaleza del mal. Comenzaba a analizar por qué el mal existe, quién lo creó, quién lo hizo. Y dice San Agustín, pero me volvía con insistencia el pensamiento, ¿quién me hizo? ¿Quién me analiza? ¿Quién me busca? ¿Quién me creó? ¿Quién me está buscando? ¿No fue mi Dios que no es solo bueno, que es solamente bueno? Y que no solamente es bueno, sino que hizo el bien, y que es el bien. ¿De dónde pues me viene este querer el mal y no querer el bien, de manera que tenga que ser castigado? Si todo yo procede de un Dios de dulzura, si mi existencia procede de un Dios de dulzura, ¿quién fue el que puso y plantó en mí semillas de amargura? ¿Quién puso todo esto? ¿Quién puso el pecado? ¿Quién puso la maldad? Si fue el diablo, ¿quién lo hizo? ¿Quién es el diablo? ¿Quién lo hizo? Y si él de ángel bueno se convirtió en demonio por obra de su mala voluntad, ¿de dónde le vino esa voluntad mala que lo convirtió en demonio cuando todo él como ángel salió bueno de las manos de Dios? Eran dudas que él tenía. Y siéndolo honesto, este tipo de preguntas son muy profundas y cada quien tendrá sus respuestas. Algunos de manera sencilla reconocen que Dios no es autor de pecado, otros que Dios usa el pecado, entre otras cuestiones muy profundas que puede llevar a confusión y que es mucha especulación, pero él se hacía esas preguntas. Entonces aquí San Agustín comienza a renunciar a la adivinación, renuncia totalmente a ella, y dice él, firmemente establecido y arraigados en mi alma estos puntos de fe, seguía yo agitando en mi problema del mal, seguía pensando en el problema del mal. ¿Qué tormentos pasó por mi corazón, Señor? ¿Qué dolores de parto? Analizar el mal, analizar todo esto, buscar respuestas. Pero tu oído estaba atento, sin que yo lo supiera, y mientras yo buscaba en silencio, clamaba tu misericordia con fuentes voces de mi desolación interior. Leí los libros del Platón acerca del verbo, y leía yo en Platón que el verbo nació. Y también leí que el verbo no nació, dice San Agustín, de carne ni sangre ni por voluntad de varón, sino que nació de Dios. Pero no leí que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que San Agustín leyó que el verbo no nació por voluntad de carne, como lo dice Juan. Platón afirma que él no nace, que él no fue creado, pero no leí en Platón que el verbo se hizo carne. Eso lo leí en Juan, no lo entendía. Aprendí también algo que repetidamente y de varias maneras se decía en aquellos escritos, que el verbo tiene la forma del Padre y no tuvo por usurpación la igualdad con Dios, ya que es la misma sustancia con él. Esto lo leyó en Platón. En Platón descubrió esto. Pero esos libros nada dicen sobre que el verbo se anodadó, se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y fue contado como uno de ellos, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le levantó de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra, y todo hombre declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso no lo leí en Platón, pero eso lo leí en las escrituras. En Platón comienza a descubrir verdades del verbo. Yo me imaginaba un Dios difuso en el cristianismo, en mi vida. Era un Dios difuso para mí. Ve a Jesús como un hombre sabio en este momento, pero no me cabía en la cabeza que el verbo se hubiera hecho carne. Era prácticamente imposible. Cristo no era para mí la verdad personal, pero sí veía en él una incomparable grandeza y excelencia debida a su más perfecta participación dentro de la sabiduría. Alipio abraza la doctrina apolinarista por ignorancia, es decir, que en Jesús había un alma divina, que había un cuerpo humano y un alma divina. Alipio y San Agustín estaban como en esa búsqueda de la verdad cristiana. Los libros platónicos
me llevaron a buscar la verdad incorpórea de Dios. Dios no puede ser corpóreo. Y precisamente la doctrina cristiana afirma que Jesús es Dios, pero no afirma que mora dentro de él como si fuera un medio. No, la doctrina cristiana enseña que hay dos naturalezas unidas, pero no se confunden. Y eso va en contra de la doctrina polinarista, que afirmaba que el verbo habitaba dentro del cuerpo de Cristo. Pero la doctrina ortodoxa enseña que hay dos naturalezas, una sola persona. Entonces, me pusiste en el corazón un pensamiento que me pareció prudente, ir a ver a Simpliciano. Simpliciano es un gran maestro dentro de la iglesia, que a los ojos de San Agustín era un buen siervo y resplandecía la gracia de Dios en este hombre. Resplandecía totalmente. Él te servía desde la juventud y ahora era un anciano muy experimentado en el bien. Una larga vida tenía él en tus caminos y tenía gran experiencia y ciencia. Lo que yo quería, pues, era consultarle sobre mis perplejidades, con el objeto de que me revelase por qué método podía mi espíritu avanzar por esta vía. Él va a analizar a Simpliciano, va a analizarlo, va a preguntarle. Fui pues al encuentro y Simpliciano, que precisamente que había sido para Ambrosio, el obispo de entonces, es decir, Simpliciano fue el obispo de Ambrosio, el obispo de entonces, un padre de gracia y al que Ambrosio amaba verdaderamente como un padre. Le conté todo el proceso de mis errores, todo el análisis, el conocer el mal, la doctrina platónica, la doctrina maniquea, mi falta de potencia para guardar el celibato y para abstenerme. Y Simpliciano comienza a llevarlo. Cuando le dije que había leído diversos libros platónicos traducidos al latín, porque San Agustín no leía griego, por eso se le hacen muchas críticas a Agustín sobre eso. Entonces, Victorio es un personaje muy considerable que vamos a analizar también. Entonces, había sido retórico en Roma y que me había asegurado que murió cristiano. Victorio fue un hombre reconocido, escritor de las obras griegas al latín, y falleció siendo cristiano. Y Agustín, pues, le quería preguntar a Simpliciano cómo había sido la conversión de Victorio. Me felicitó por no haber caído en otros escritos filosóficos llenos de mentira y de hipocresía, según los rudimentos de este mundo, mientras que en los platónicos se encuentra bajo mil formas una incitación e iniciación a Dios y a su verbo. A Dios y a su verbo. Tenían a Platón básicamente por cristiano, casi casi. Victorino decía que iba a ser cristiano, pero que no necesitaba la iglesia. Aquí San Agustín nos lleva al tiempo donde Victorino comienza a tener una relación con Simpliciano, que son dos santos conocidos dentro de la iglesia, que también fueron de gran inspiración para San Agustín y para su conversión. Entonces, aquí tenemos esta realidad que Victorino decía que él iba a ser cristiano, pero que no necesitaba la iglesia. Y Simpliciano empieza a persuadirle de que necesitamos la comunidad, necesitamos los sacramentos, necesitamos a la iglesia cristiana. Entonces, Simpliciano es persuadido. Más bien, Simpliciano, persuade a Victorino. Es necesario que te congregues, es necesario que vayas a una iglesia si te quieres llamar cristiano. Entonces, Agustín se inspira en estos siervos de Dios, tanto como Simpliciano como Victorino, para entrar a los caminos y a la senda del cristianismo. Hasta los mismos placeres de la vida humana no se pueden disfrutar sin dificultades imprevistas y contra su voluntad, sino con molestias y trabajos buscados y queridos. El placer de comer y beber es nulo a menos de haber sufrido en las angustias el hambre y la sed. Aquí Agustín, yo tenía hambre, tenía necesidad, yo estaba en un sufrimiento, analizando, estudiando, buscando la verdad, y Simpliciano me está instruyendo y tengo hambre y sed de justicia.